Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Apex en español. Bueno, a darles un minuto para que se conecten las demás personas. Y mientras tanto, pues les voy contando eh, algunos puntos pues, del Office Hours. Como ustedes ya saben, hoy vamos a hablar de cómo pueden ustedes conectarse a bases de datos remotas usando REST Enable SQL. ¿Ok? Y recuerden que si quieren estar al tanto de todos los temas o workshops que vamos programando en el Office Hours, pues pueden suscribirse a la página de Axton. Aquí ustedes encuentran la URL, incluso también en el chat les compartiré esta URL para que ustedes se puedan suscribir. Recuerden también que todas las sesiones son grabadas y ustedes después van a poderlas ver si se perdieron de alguna parte o simplemente quieren retomar una parte de lo que se habló en la sesión, pues lo pueden volver a encontrar. Esta grabación la van a encontrar también en la página de Axton. Si tienen alguna pregunta hoy, aquí mismo en la sesión, relacionada al tema que estamos hablando o relacionado a Apex en general, pues en la sección de Q&A de Zoom pueden escribir su pregunta. ¿Ok? Y bueno, si ustedes son desarrolladores de Apex de hace mucho y quieren compartir algún tema relacionado con Apex, un caso de uso, una historia de éxito utilizando Apex, pues me pueden escribir a monica.godoy@oracle.com. Ok. Y bueno, algunos anuncios antes de iniciar con la sesión es que en apex.oracle.com/blog ustedes van a encontrar tres artículos tres artículos recientes que escribimos este mes. Uno de ellos, escrito por mi compañero Salim, tiene que ver con MLE y el futuro pues, de la programación dentro de la base de datos Oracle. Entonces, como ustedes ya bien pueden saber, en enero se lanzó la versión de la base de datos Oracle 21C. Y bueno, esta versión incluye una cantidad de características nuevas. Una de ellas es que podemos ejecutar código JavaScript directamente en la base de datos. Entonces aquí Salim utiliza un caso de uso muy sencillo para explicar cómo podemos utilizar esta característica dentro de Apex. Otro artículo también es las 10 razones por las cuales Apex es la herramienta de desarrollo ideal para los desarrolladores de Forms. Entonces, allí ustedes van a encontrar esas 10 razones y también si ustedes quieren conocer más información de cómo iniciar con Apex o si tienen un proyecto de migración de Forms hacia Apex, pues allí también pueden encontrar más recursos que les pueden ayudar. Y ayer también Joel publicó otro artículo donde se habla directamente del software de instalación que se incluye sobre las bases de datos Oracle. En este caso, a partir de la versión 21C de la base de datos Oracle, ustedes ya no van a encontrar este software de instalación de Apex. ¿Esto qué quiere decir? O los pongo en contexto. En las versiones, por ejemplo, si ustedes iban y descargaban la versión de la base de datos Oracle 11.204 o cualquier otra, pues en esta base de datos incluía el software de instalación de Apex. Lo que va a pasar a partir de la 21C es que ya no va a incluir el software de instalación de Apex, pero eso es todo lo que va a cambiar. Ustedes ya no van a tener, digamos que, o no van a instalar esta versión de Apex que estaba incluida dentro de la base de datos, sino que ustedes pueden ir, como siempre lo hemos mencionado, a apex.oracle.com/download y descargar la versión más reciente de Apex. ¿Ok? Entonces, esto no cambia nada en cuanto al licenciamiento de Apex como tal dentro de la base de datos Oracle. Tampoco cambia si ahora se vamos a cobrar
por Apex. Apex sigue siendo una característica de la base de datos Oracle y es 100% gratuita. ¿Ok? Y ustedes pueden descargar la versión directamente de apex.oracle.com/download. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el único cambio. Allí en el blog ustedes pueden encontrar pues, más información referente si tienen dudas o algo que no les queda claro. Allí lo pueden revisar con más detalle. También quiero contarles que el próximo 25 de marzo tenemos un workshop programado. Ustedes todos están invitados a participar del workshop y todos los asistentes pues van a obtener una cuenta de Oracle Cloud Free Tier. Entonces ustedes pueden crear su cuenta de Oracle Cloud, no les va a pedir tarjeta de crédito, pueden crear su servicio de Apex y seguir el taller. ¿Ok? Entonces en este taller vamos a crear una prueba de concepto con Apex y utilizando el servicio nuevo de Apex. Entonces, para que ustedes se registren y obtengan esta cuenta de Oracle Cloud, pueden registrarse directamente en la página de Axton, que ustedes ya conocen, y la URL corta es bit.ly Apex en español. Igual, más adelante se los copio en el chat. Ahora sí, nuestro tema central, cómo podemos acceder a datos o bases de datos remotas utilizando REST Enable SQL. Entonces, para esto, pues, he invitado a Ángel Flores, quien es ingeniero de sistemas y es Oracle ACE Associate. Y pues en los últimos años Ángel ha compartido y participado activamente de la comunidad de Oracle, ha apoyado y gestionado mucho el crecimiento de la comunidad de Apex en Perú y él también maneja un blog que se llama aflorestorres.com, donde comparte conocimientos sobre Apex y de base de datos Oracle en general. ¿Ok? Bienvenido, Ángel. Hola Mónica, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, antes de darte digamos que sea toda tuya la sesión, quiero Mm. contarles que Jeff Smith, muy amablemente me dijo que si ustedes tienen, Ángel o cualquiera de los asistentes, tienen alguna pregunta o comentario relacionado al uso de REST Enable SQL o a ORDS en general, pues le pueden escribir. Aquí les estoy dejando su handle de Twitter o también le pueden escribir en LinkedIn, ¿ok? Entonces, él es la persona idónea para responder cualquier pregunta sobre REST, Enable SQL o RDS en general. Y ya con eso entonces, Ángel, eres todo, estás listo entonces para compartirnos sobre este tema. Muchas Ok, gracias. ok, gracias a ti Mónica, gracias por la introducción. Entonces, como bien mencionaste, el día de hoy vamos a ver el tema de accediendo a bases de datos remotas usando Reasonable SQL en Oracle Apex. Ok, un poco sobre mí. Soy ingeniero de sistemas, vivo en la ciudad de Arequipa, de Perú. Trabajo como consultor para la empresa Insun Solutions y empiezo a desarrollar aplicaciones Oracle Apex desde el 2016. Tengo una certificación en Oracle Apex 18 y recientemente fui nominado hacia Oracle Ace Associate. Pueden ver información de mí en mi blog, pueden seguirme en Twitter y pueden encontrar esta presentación en el link de bit.ly a Flores Torres. La agenda que vamos a revisar el día de hoy es un poco la arquitectura de ORS, un poco la diferencia que existe entre REST Enable SQL y el clásico RESTful Services, requerimientos que necesitamos para poder usar REST Enable SQL Service y para la demo de hoy. Luego veremos la instalación de ORS. Y acá queremos recalcar que no vamos a tener Apex instalado en esta base de datos, no es simplemente una base de datos. Luego vamos a hacer la configuración del esquema REST y finalmente vamos a hacer la conexión a través de Apex usando REST Enable SQL.
Entonces empezamos con la arquitectura. Este código QR les va a llevar a la presentación, si es que quieren revisarla luego, ¿no? Ok, sobre la arquitectura, entonces ORS básicamente va a ser nuestro medio de comunicación entre el lado del cliente y el servidor, ¿no? Entonces, por el lado del cliente, él va a solicitar una petición en SQL y lo que nos retorna a la base de datos va a ser transformado en un formato JSON por ORS y esto es lo que nos va a retornar, ¿no? ORS se puede alojar en servidores ya sea WebLogic, Tomcat o en el caso de la demo del día de hoy vamos a hacerlo a través de Yeti. Y por el lado de la base de datos puede ser cualquier base de datos, ¿no? Desde la 11G, 12C, y en este caso vamos a usar una versión Express Edition de 18. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre REST Enable SQL y RESTful Services? Entonces, RESTful Services más que todo lo trabajamos a las opciones clásicas de get, post, put, delete o el clásico CRUD, ¿no? Select, insert, delete, update. Entonces, estos siempre estaban definidos a un endpoint y no teníamos más posibilidades del endpoint ya predefinido. ¿Qué nos permite REST Enable SQL? Este se va a manejar a través de un método POST, pero aquí ya podemos usar más recursos de la base de datos. Es decir, que podemos ejecutar queries, podemos hacer DMLs, DDLs, por ejemplo, se refiere a creación de tablas, a inserción de datos. Podemos trabajar con bloques PLSQL, compilar objetos, compilar paquetes, trabajar con bloques anónimos, ¿no? Entonces nos ofrece un sinfín de posibilidades. Estas opciones las encontramos a partir de Apex 5.2 en adelante, lo que es Reasonable SQL, junto con ORS 17.4 hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ver los requerimientos para la sesión de hoy. Voy a trabajar con un servidor donde tengo una instancia de Apex que va a simular el lado del cliente y voy a tener otra instancia, otro servidor, donde para la instalación de ORS del día de hoy solo tengo una base de datos. Voy a necesitar Java JDK, ORS, habilitar el esquema de ORS y dependiendo cómo queramos publicar nuestro servicio ORS, puede ser en modo standalone, Tomcat, WebLogic, como ya lo mencioné, ¿no? Para la demo de hoy va a ser en modo standalone. Ok. Luego sigue bueno, vamos a ahora ver la instalación de ORS en esta base de datos. Entonces, ORS lo descargamos de este link y su instalación es bien sencilla, ¿no? Es simplemente ejecutar el comando java yard ors install. Luego de ello, nos va a dar una serie de preguntas, de datos de configuración que vamos a tener que ingresar de acuerdo al servidor que estemos usando, ¿no? El paso muy importante aquí es en este que marqué en rojo, donde nos pregunta si queremos usar PLSQL Gateway en caso estemos migrando de Apex usando Apex, ¿no? Entonces, en este caso yo le puse 2 porque no tenemos Apex, simplemente vamos a saltar ese paso. Entonces, veámoslo en opciones de instalación. Ok. Lo primero que necesitamos es descargar ORS. ¿Sí? Yo lo tengo por aquí. Y lo voy a descomprimir en esta carpeta que he creado de ORS 24. Y adicionalmente necesitamos una carpeta de configuración. Yo le llamé ver ORS 24 config. Entonces, voy a descomprimir. En una ventana de CMD voy a ubicarme en este directorio y vamos a ejecutar el comando como mencioné anteriormente, yard ports install. Entonces ahora lo que nos pregunta es un directorio de configuración y le voy a dar este que está aquí vacío.
La demo de hoy la vamos a trabajar en un ambiente de demo, por decirlo así, entonces mucha de esta configuración va a ser sencilla, ¿no? A nivel de un localhost o máquinas locales. Ángel, aquí tú estás utilizando Windows para hacer la instalación de ORDS, pero bueno, vale la pena aclarar pues que ORDS no está especificado, o sea, no funciona específicamente para un sistema operativo. Él funciona está disponible para Linux, para Windows, ¿verdad? Está Sí, disponible en cualquiera. Entonces, bueno, tú estás correcto. utilizando Windows, pero eso no quiere decir que esté enfocado solamente en este sistema operativo. Ujú, sí, sí, exactamente, Mónica. Podemos usarlo en cualquier sistema operativo, ¿no? Ahora estoy usando Linux, Windows. Bueno, en este caso, aquí es donde les comentaba que debemos poner dos, porque en este caso yo no tengo Apex en este servidor, simplemente está la base de datos. Y bueno, luego nos pregunta qué opciones queremos habilitar. Yo voy a decir todo en este caso. Ok, ahora nos pregunta si queremos iniciar en standalone o salir. Voy a indicar en standalone y también lo vamos a trabajar sin seguridad por esta demo con HTTP y ya está. Ya tenemos levantado ORS. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Es yendo a localhost, el puerto 8080 que nos indica aquí, que también es configurable, lo podemos cambiar después en la configuración de ORS. ¿Sí? Entonces nos da este error, no se asusten, simplemente nos dice que ya, bueno, ORS ya está funcionando, pero todavía no le hemos especificado algún esquema, ¿no? Es por eso que nos da este error. Ok, entonces ya tenemos instalado ORS. En caso quieran usar ORS con Tomcat, hay que tener cuidado con la configuración de Resident Evil SQL, o hay que cerciorarnos que ya esté habilitado, ¿no? Entonces, si es que usamos Tomcat en el archivo defaults, tenemos que ver y hay que cambiar que Resident Evil SQL esté activada a True. Y si es que estamos usándolo de forma de demo o en un ambiente de confianza y queremos desactivar el HTTPS, podemos desactivarlo a través de esta cláusula, ¿no? Verify SSL false. Bueno, ahora vamos a ver la configuración del esquema REST que vamos a usar para esta demo. Entonces vamos a empezar desde cero, como si no tuviéramos ningún esquema. Voy a crear el esquema, voy a crear una tabla, voy a insertar algunos datos, darle permisos para crear la tabla y de lectura. Y luego veremos que podemos habilitar este Resident Evil SQL de dos formas, ¿no? Ya sea usando SQL Developer o ejecutando una consulta de SQL Statement. Entonces, Mónica les va a compartir también un link donde hay un repositorio en GitHub donde pueden encontrar todos los comandos que voy a usar el día de hoy. Entonces, lo primero que necesitamos es crear el esquema. Voy a conectarme como administrador. Voy a eliminar el esquema que ya tengo creado. Ok, exactamente conectado. A Ángel, ver, parece que estás logueado con el mismo usuario, me parece. sí. Bueno, vamos a ponerle aquí otro usuario. Ok, si no existe, vamos a crear este.
Aquí vamos a crear una esquema para todo. Eh, fíjate en el primero creo que el nombre está diferente. El drop user es distinto. Sí, Sí, este quieres este será borrar. para, Ok. ajá, era para verificar que el usuario no se ha creado, pero ahora vamos a trabajar con este esquema, con el 2. Entonces voy a conectarme a ese esquema. Bueno, una vez que hemos creado el esquema 2, voy a conectarme a ello. Y lo que voy a hacer aquí es crear la tabla de demo y insertar algunos datos, ¿no? Ok. Entonces aquí está mi nueva conexión, que es HRM2. Como les dije, podemos habilitar el RSNable SQL de dos formas. Una es esta. Aquí me pregunta el esquema alias que vamos a usar. Este es el que se va a mostrar en la URL y le voy a poner employees. Y básicamente es lo que hace este wizard es exactamente lo mismo, ¿no? Es ejecutar esta sentencia SQL donde nos dice el nombre del esquema y la URL que queremos usar, ¿no? Le voy a dar a finalizar y ya la conexión está creada. ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya tenemos habilitado REST-Enabled SQL. ¿Cómo más podemos probarlo? A mí me gusta trabajar con Postman, que es una herramienta que trabaja para clientes REST. Y aquí un simple test que le voy a hacer a Ors Employees es enviar un post, ¿no? Muy bien. Bueno, nos dice que no estamos autorizados y es porque yo estoy trabajando aquí en esquema 1. Bueno, ahora es otro esquema, ¿no? Entonces básicamente nos va a retornar que tenemos una conexión, ya no el error que vimos hace un momento. Ok, hasta este punto ya está validada la configuración, la conexión. Y lo siguiente que haríamos sería ir hacia Apex, ¿no? Porque hasta este punto ya hemos configurado Resident Evil 5. Entonces ahora vamos a ir a Apex y vamos a configurar el Resident Evil 5. Para ello yo tengo aquí otra máquina. Entonces nos vamos a Workspace Utilities, All Utilities, y aquí tenemos la opción de Resident Evil SQL Service. Voy a crear un nuevo servicio. Nuestro endpoint va a ser nuestro host, ORS y el path que le hemos dado, ¿no? En este caso yo le di employees. No necesitamos agregar este sentencia de sub-SQL, nos dice aquí, que no agreguemos sub-SQL. Es simplemente con ORS y el nombre de nuestro esquema, ¿no? Ok, le di un nombre, ahora nos va a pedir las credenciales y como les comenté, vamos a trabajarlo como una autenticación básica para esta demo. Le voy a dar un nombre. Podemos utilizar todos esos tipos de credenciales. Realmente es recomendable usar Auth0 para ya servidores en producción. Para esta demo solo vamos a usar un esquema básico, una autenticación básica. La autenticación va a ser hecha en 2 y tan igual como que tuvimos en nuestro esquema, ¿no? Lo creamos y ahora nos dice que ha hecho una conexión satisfactoria, ¿no? Cerramos y ya tenemos nuestro servicio REST Enabled SQL
creado y activado, ¿no? Que es REST Employees. Entonces ahora solo queda consumirlo. Entonces voy a crear una aplicación demo y aquí podemos usar este REST Enable SQL de diferentes formas, ¿no? Podemos usarlo ya sea en eh, reportes clásicos, reportes interactivos, charts. Entonces yo quedé creando con un formulario. Vamos a poner un menú. Vamos a hacer un poco grande la máquina virtual. Ok. En este paso es muy importante seleccionar REST Enable SQL Service. Nos va a preguntar qué servicio queremos usar. Le voy a poner el que he creado ahora, REST Employees. Y qué tabla queremos usar, ¿no? En este caso la que he creado de Employees. Damos siguiente. Ángel, también depende mucho de cuáles sean las operaciones que yo tenga disponible hacer, ¿no? En este caso, tú tienes la operación de get, pero también creo que tienes la de post. Pero si tuviéramos solamente get, entonces yo solo puedo ver los datos. Podría utilizar cualquiera de los reportes para visualizar esta información, incluso también un gráfico, pero no podría modificar los datos en esta base de datos remota. ¿Mm? Correcto. Sí. Va a depender también mucho de los permisos que le demos, ¿no? Al esquema que hayamos habilitado. En este caso yo le he dado acceso total al esquema. Es por eso que, bueno, ahorita podemos hacer un select, como han visto. Eh, puedo hacer un update. Entonces ya modifiqué. Entonces, si revisamos aquí la base de datos a este esquema nuevo de HR2 y revisamos la tabla, vemos que se efectuó el cambio, ¿no? Con esto tenemos acceso, bueno, para esta demo acceso total al esquema. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer con Resident Evil 5? Hasta este punto solo podríamos decir que tenemos la limitante de trabajar con reportes o con funciones ya definidas en Apex, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos ir más allá? Si queremos ejecutar consultas más complejas o hacer nuestras propias consultas. Para ello podemos usar lo que es Apex Web Services Main Request. Entonces la consulta es como esta. Ok, entonces tenemos que especificar el tipo que va a ser tipo Application SQL, nuestra URL, ORS, el esquema al cual estamos apuntando, SQL, el usuario y el password, en este caso es employees2, ok, echar emp2, y la consulta que queremos enviar, ¿no? En este caso yo solo quiero hacer un select, ejecuto esto y lo que nos va a retornar, como vimos la documentación, es una consulta, un retorno en JSON, ¿no? Entonces esta es la información que retorna esta consulta y esta la podemos ya procesar en el LResponse como queramos, ¿no? Porque es un JSON. ¿Qué más podemos hacer? Podemos insertar datos, podemos crear procedimientos. Entonces veamos algo de la inserción de datos. Pues se trabaja de la misma forma, ¿no? Yo en el body le voy a decir que quiero insertar un employee y aquí otro employee. Voy a cambiar el nombre del esquema de conexión.
Entonces, cuando ejecute esta consulta, lo que ha hecho es enviar el insert y aquí nos da la respuesta, ¿no? De un row insertado y luego envía la otra línea y nos dice que también se ha insertado. Si vemos nuestra base de datos, aquí tenemos las dos líneas, ¿no? Insertadas. Ok, ¿qué más podemos hacer con esto? Acá hay un punto muy importante que quiero comentarles, que es que si vamos a usar SQLs a través de Reasonable SQL, tener cuidado que cada línea se ejecuta de forma independiente. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar un ejemplo cómo es que está pasando esto. Ok, entonces ahora voy a tratar de forzar un error. Vamos a hacer otra vez de Postman, creo que es mejor. Vamos a cambiar aquí la autenticación. Ok, ahora le voy a decir que inserte la línea 1 y la línea 3. Ahora voy a esperar que este dé un error porque tiene un constraint en el PK de employee y no, no deberían insertarse ambos, ¿no? Porque yo tengo un error al ejecutar esto. Pero ¿qué pasa cuando mandamos dos líneas de esta forma como SQL? Entonces está tratando de insertar la línea 1, inserta, pero nos dice aquí que hay un error de constraint, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la línea 2? Está tratando de insertar y la inserta correctamente, ¿no? Entonces, si trabajamos como normalmente en bloques de Apex, si hubiéramos enviado estos dos insert a través de un bloque de Apex, esperaríamos que fallen y que ambas líneas no se inserten, ¿no? Pero si vamos a nuestra base de datos, vemos que la línea 3 sí se ha insertado. Entonces el rollback no se ha hecho por todas las líneas, sino simplemente por cada línea. Entonces hay un commit aquí implícito que se hace por línea. ¿Y cómo podemos evitar este error? O bueno, si queremos controlarlo, ¿no? Tendríamos que encapsular nuestra consulta en un bloque PLSQL, simplemente agregándole un begin y un end. Entonces, de la misma forma, ahora voy a forzar que la primera línea nos dé error y la segunda línea no debería dar error porque ya estoy insertando un nuevo PK. Entonces, al enviar esta consulta, nos tenemos un solo resultado. ¿Ok? Nos dice que se ha intentado insertar la primera línea y ha habido un error de constraint. Y bueno, nos ha retornado el error que lo podemos ver acá abajo a detalle, ¿no? Error de unique constraint. Si vemos la base de datos y refrescamos, vemos que no se ha insertado la línea 4 en este caso, ¿no? Y de esta forma podemos controlar este commit. Claro, tampoco es el orden, porque como es un bloque completo, si es que yo muevo esto acá arriba, tampoco es que se inserte la primera línea, ¿no? Igual vamos a seguir teniendo el mismo error de constraint. Si trato de consultar la base de datos, no se ha insertado esa línea, ¿no? Ok, ¿qué más podemos hacer a través de redes en Nivel SQL? Como ya le di permisos de todo, digamos, a este esquema, puedo hasta ejecutar, compilar paquetes, ¿no? O crear paquetes, dependiendo de ser el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este paquete. No sé bien aquí. Ese es el paquete, ¿no? O sea, la especificación y el body.
Y todo este paquete entonces lo voy a enviar a través de una consulta REST SQL. Voy a cambiar aquí la autenticación y la voy a enviar. Entonces, las respuestas son muy interesantes porque nos dice qué ha pasado con cada objeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que el paquete 1, el primer statement se ha ejecutado correctamente, se ha compilado. Luego el statement 2, lo que le he enviado se ha compilado también correctamente. Entonces, si vamos aquí a nuestro esquema que está vacío, ya vemos cómo se han creado los paquetes, ¿no? Ahora podemos también consumirlos. Sí, aquí tengo otra consulta donde voy a seleccionar del paquete que he creado, la función saludo y en este caso mi nombre, ¿no? Ok, envío la consulta. Las consultas son bien interesantes, ¿no? Nos dice cuál ha sido el statement que se ha enviado, buen retorno, qué tipo de columna se espera, qué tipo de columna se retorna. Por ejemplo, si va a retornar un varchar 2, la escala y luego en items nos va a retornar la respuesta, ¿no? En este caso, esta es la respuesta que espero de mi función, la que puedo mostrar. Los selects son igual de interesantes, porque nos va a dar la estructura de cada. Nos va a dar el select y nos va a dar la estructura de cada columna que se está retornando, ¿no? Por ejemplo, se está retornando la columna de M, ¿no? Que es tipo número, una precisión de 4, la columna de INAME, la precisión y el tipo. Y más abajo, después de esto, nos da los items, ¿no? Que son uno por uno, cada línea. Y ya estas consultas que somos en formato JSON ya podemos trabajarlas en nuestro lado, ¿no? En el lado de con PLSQL, en el retorno. Okay. Bueno, aquí les dejo algunas referencias de la presentación, si quieran revisarlas. Y vamos a ver algo más aquí. A partir con esta REST Enable SQL y a partir de ORS 17 podemos también acceder a lo que es el SQL Developer Web. Entonces, para ello, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a crear un esquema que es dummy DBA, que le voy a dar permisos de DBA, y vamos a acceder a ello a través de la base de datos de- del SQL Developer. Esto para verificar qué esquemas están habilitados. Okay. Entonces voy a conectarme como admin. Voy a darle permisos de sesión, de creación de tabla a este esquema dummy DBA. Y luego le voy a dar un grant de DBA. ¿Ok? Entonces ahora la forma de acceder a ello va a ser a través de nuestro servidor, nuestro puerto de nuestro servidor de ORS, que es 8080, ORS, y esto que es muy importante, tiene que ser SQL Developer. El nombre del usuario que le di fue DamiDBA. Ya, no puedo entrar todavía porque no lo he habilitado como Resident Evil 5, ¿no? Tengo que habilitar este esquema. Tengo aquí DamiDBA, le voy a habilitar el esquema REST. Ya está habilitado y ahora sí debería poderme calentar.
y ahora me pide mi contraseña que le puse la misma de mi DBA. Y al ser DBA tenemos acceso a varias cosas, ¿no? A través de esta ORS, Resident Evil. Entonces, Fíjate una de que ellas, por ejemplo, el nombre de SQL Developer Web ya no se llama así. Se llama Database Actions y ahí te lo puedes ver. ah, ¿Y de ves? transacción. Sí, sí, Ujú. ok. Sí, ese cambio creo que fue ayer o fue reciente. Ah, ya, ok. Sí, entonces, lo importante cuando trabajemos con Resident Evil SQL también es ir a la pestaña de administración y aquí podemos ver todos los esquemas que estén habilitados, ¿no? Como Resident Evil SQL para tener un mejor control de qué cosas están expuestas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí HRM, el que acabamos de crear hoy día, que es HRM2. Tengo HR, ¿no? Tengo varios esquemas que ya los he publicado como Resident Evil SQL que hay que tener siempre cuidado, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder revisarlos y poder ver cuáles están activos. ¿Hay alguna consulta por allí, Mónica? Sí, hay varias preguntas, de hecho. Vamos a Ujú. empezar con una pregunta de Marcelo Osorio. Él pregunta, en caso de que el servicio REST sea externo, ¿el procedimiento es el mismo? O sea, que estuviéramos consumiendo el servicio REST sea externo. Sí, o sea, consumir un Sí, servicio REST como tal. ajá. Sí, un servicio de red como tal se consume de forma externa. Bueno, si lo consumes de forma externa sería igual, ¿no? Irnos aquí a Ajá, Resident Evil SQL y agregar el endpoint del SQL externo y luego en las credenciales poner las que se estén, con las que les hayan proveído, ¿no? En ese momento la claro. conexión. Ujú. Ujú. Exacto. Bueno, aquí sería como aclarar cuando él se refiere a un servicio REST que sea externo, por ejemplo, tenemos un servicio REST de un tercero. Nosotros simplemente lo queremos consumir dentro de la aplicación de Apex. Entonces, pues obviamente no vamos a utilizar REST Enable SQL, sino que podríamos utilizar data sources. Si tú vas a los Workspace Utilities, allí podríamos entonces registrar este servicio REST que vamos a poder utilizar dentro de las aplicaciones de Apex. Por ejemplo, si tú vas a la aplicación que construiste, perdón, y ajá, en los Share Components, De esta allí opción, ¿no es cierto? están los REST Data Sources, exacto. Ujú. Entonces, allí podríamos hacer el registro de ese REST externo que nosotros queremos consumir. Ahí sería distinto, ¿no? Porque en el primer caso es que tenemos una base de datos remota y queremos obtener esos datos en mi aplicación. Este caso, por ejemplo, es muy interesante si nosotros tenemos en la organización muchas bases de datos Oracle y queremos utilizar Apex, pero no queremos tener instalado Apex en todas las bases de datos. Entonces podemos seleccionar una de esas bases de datos para instalar Apex y con REST Enable SQL hacemos la comunicación con las otras bases de datos. ¿Ok? Correcto. Ujú. Bueno, otra pregunta es de Pablo Soler. Dice, para el acceso a datos de base de datos remotas, ¿esta es la mejor o única opción? Ángel, ¿quieres contestar o contesto yo? Creo que no es la única opción. Podemos usar también DBDinks, ¿no? Ajá. Pero me parece interesante la opción que tenemos a través de Resident Evil SQL al poder darle permisos al esquema y digamos que el esquema solo tenga acceso a dos tablas o a dos vistas. Ujú. Entonces la podemos tener mucho más manejo sobre la seguridad, ¿no? Más Exacto, control y igual la conexión puede ser hasta más rápida, digámoslo así, porque trabaja a través de ORS y a través de JSON. Entonces, exacto. ¿no? Las respuestas en JSON son mucho más rápidas y más legibles también. Ujú. Entonces, no es la única opción, definitivamente. Podrías utilizar Database Links.
lo cual no es la mejor solución porque el performance no es tan bueno como lo podrías ver o lo podrías notar utilizando los servicios de ORDS. Entonces, pues la respuesta sencilla es no, no es la única opción, que es la mejor, yo diría que sí. Listo. Otra pregunta de Luis Fernando Gómez. ¿Es posible tener un ORDS para Apex y otro REST en diferentes puertos? La pregunta, por favor. ¿Es posible tener un ORDS para Apex y otro para REST en diferentes puertos? O sea, por ejemplo, si yo tengo en mi base de datos instalado Apex, no tengo que instalar adicionalmente ORDS. Ya tengo ORDS allí Correcto. en este ambiente. Igual. Entonces Ujú, no necesitas hacer una instalación adicional de ORDS. En este caso, pues nosotros teníamos, en el ejemplo que nos trajo Ángel, son dos bases de datos, una que tiene Apex y la otra no tiene Apex. ¿Ok? Entonces queríamos desde esta base de datos consumir datos que estaban en la otra base de datos. Pues instalamos solamente ORDS aquí porque no queremos desarrollar aplicaciones sobre esta base de datos. Solamente vamos a desarrollar aplicaciones sobre esto. Entonces, por eso fue que se hizo la instalación solamente de ORDS para una base de datos. Pero si tú ujú. tienes una instalación de Apex sobre ORDS, pues no tienes que hacer una instalación adicional Clarísimo. de ORDS. Claro. Y en este Ok, caso también usamos dos máquinas virtuales, ¿no? O sea, como que físicamente los servidores son diferentes. exacto. Entonces, Sí, las bases de datos están separadas físicamente, ¿no? Ujú. exactamente. Vale. Otra pregunta de Francisco es, ¿qué headers adicionales al content type, por ejemplo, cuando utilizaste application/SQL, es recomendable configurar al consumir un REST Enable SQL? Por ejemplo, consulto por temas como conexión de close o un control caché, host, etcétera. Ok, por el momento yo tengo entendido que para trabajar este Resident Evil SQL Service y para que las respuestas de JSON que nos da ORS tienen que ser de este tipo, ¿no? Application SQL. Mm, Entonces, si queremos trabajar este Resident Evil SQL, tiene que ser sí o sí Application SQL. Es el header, ¿no? ok. Otra pregunta, bueno, de Carlos dice, si las aplicaciones que se construyen en Apex se pueden importar para llevarse a otra instancia. Efectivamente, entonces por ejemplo, tú puedes desarrollar en las aplicaciones on-premise y llevárselas a la nube o de la nube llevárselas a on-premise o a Oracle Cloud o a otras nubes, ¿ok? Entonces, Ujú. digamos que no hay restricción en donde tú puedes desarrollar tus aplicaciones y tal cual esa aplicación estaba funcionando en, digamos que on-premise, pues te la puedes llevar a cloud. Importante validar que las dos versiones de Apex sean las mismas, o sea que la instalación de Apex, la versión sea la misma para que tengas pues las mismas características que tenías en la aplicación original. Correcto. Romal pregunta si es posible introducir el uso de web tokens. ¿Sabes, Ángel? Web tokens. Ujú. No estoy seguro, pero si queremos aumentar la seguridad, sería usando Auth2 y creando tokens por allí, ¿no? Hay un poco sobre eso. No, voy a intentar ponerles la autorización su para que de alguna forma es más seguro y lo que nos retorna es el token, ¿no? En sí, para poder autenticarnos a través de Auth2. Ujú.
Ok. Bueno, Luis pregunta, al finalizar una conexión con REST, se ejecuta automáticamente el commit, como tú ya habías mencionado. Entonces yo hago, por ejemplo, un post, ejecuto una operación post, automáticamente va a ejecutar el commit sin necesidad de que se lo digamos. Él Correcto. pregunta, ¿cómo se podría controlar para hacer un rollback en caso de que se haya ejecutado por error o no queremos, finalmente, si generó un error, pues no queremos que se haga un commit de ese statement o esa sentencia que tenías allí? Ujú. ¿Es Claro, posible hacer como un rollback? sí, como les comenté, lo mejor en esos casos o lo mejor de trabajar, lo mejor para trabajar con Resident Evil SQL sería siempre encapsular en un bloque PLSQL, ¿no? No trabajarlo como SQL statements unitarios como este, sin un bloque PLSQL, sino siempre enviarlo con un bloque. Cosa que todo lo que está dentro del bloque, ya sean updates, inserts, deletes o algún tipo de cálculo, al estar todo en un solo bloque, si algo de esto falla, el rollback va a ser por todo el bloque, como lo comenté hace un momento, ¿no? Ujú, Entonces, sí, sí, lo mejor sería trabajar siempre en un bloque PLSQL y no a través de una consulta directa, ¿no? Si es que trabajamos una consulta directa, creo que el mejor caso sería hacer solo selects, ¿no? Solo con solo selects podría ser el caso ideal para trabajar. ujú. Ok. Bueno, Pablo también pregunta, con un único endpoint, tengo acceso a todos los objetos de un esquema de base de datos y a los objetos que ese esquema o usuario pueda tener, pueda acceder. Entonces, tú, por ejemplo, definiste un esquema, ¿verdad? En el Ujú. cual íbamos a poder consumir de la otra base de datos. Entonces, eh, yo podría excluir alguna tabla de ese esquema para que no se pueda incluir en el REST Enable SQL, Mm, o implícitamente tenemos acceso a todos los objetos de ese esquema. sí, en este caso yo le digo acceso a todos los objetos de select, ¿no? Ujú, Por esquema. Sí, lo que se podría hacer es crear otro esquema que solo acceda a ciertas tablas, ¿no? A ciertas tablas, que es lo que es más recomendable, ¿no? No exponer toda la base de datos, sino exponer ciertas tablas y darle solo ciertos permisos de select en el caso se necesite seleccionar o solo el update, digamos, así, ¿no? O sea, lo recomendable en este caso es crear un esquema nuevo y trabajar en ello con permisos específicos hacia lo que necesitamos, ¿no? ujú. Ok. Bueno, Edwin nos dice que no fue muy clara la respuesta hacia el commit. O sea, el commit es implícito, ¿verdad? Pero Ujú. ¿cómo entonces es posible que nosotros podamos hacer un rollback de esa operación que se ejecutó? Si ha habido un error y lo mandamos a través de un bloque PLSQL con un begin y un end, Ujú. el rollback va a ejecutarse automáticamente. Pero Entonces no igual tenemos que... sí, ajá. Y tendríamos que poner un bloque de excepción también, ¿verdad? Si queremos controlar si sucede algún error específico, pues que haga un rollback de este bloque que nosotros estamos definiendo. Así como tú lo estás mostrando allí, si incluyéramos una sección de excepción, también lo podremos manejar de esa manera. Claro, un mensaje más amigable quizás, sí. Sí, en este bloque en este bloque podemos hacer controlar la excepción, ¿no? Ujú, ok. Bueno, Flor y Juan Pablo preguntan si se puede acceder a otras bases de datos como Postgres, SQL, SQL Server. Entonces, desde la base de datos como tal, base de datos Oracle, sí, tú te puedes comunicar con servicios heterogéneos y hacia otras bases de datos. Entonces, de esa manera podrías incluso ver
o utilizar estos objetos en tus aplicaciones de Apex. ¿Ok? O Claro, básicamente también, creo que es la pues se opción de red, pueden, ¿no? también está la opción de red, obviamente. Ujú. Eh, Listo, la sesión está siendo grabada y ustedes la van a poder encontrar en la página de Axstom que yo les compartí ahorita. Obviamente, nuevamente se las voy a compartir para que ustedes puedan ver allí las sesiones futuras y las sesiones pasadas, para que puedan ver la grabación de dicha sesión. Beto, bueno, Beto, no puedo leer tu mensaje porque está en portugués, pero entiendo que ha sido muy clara y bueno, creo que te están felicitando, Ángel. Eso entiendo yo. Gracias. Ok, Claudia nos pregunta, para integrar con Oracle EBS, donde se requiere un acceso continuo a la base de datos de EBS, ¿qué mecanismo de integración nos pueden recomendar? Mm, con EBS. Ujú. Igual aquí le voy a compartir un documento sobre eso que le puede servir, pero si tú tienes algo que les puedas recomendar, yo sé que Insum tiene mucho conocimiento sobre integraciones de Apex con EBS. Sí, sería, la verdad yo no soy especialista en EBS, creo que lo mejor sería hacer una consulta directa con un especialista de Intune en EBS, ¿no? Ok, está bien. Ujú. Aquí igual te voy a compartir esta documentación que te puede servir muchísimo, Claudia. Otra pregunta es de Guillermo, ¿qué infraestructura es la más recomendada para este tipo de solución? Las aplicaciones Apex pueden estar en una DMZ. Ajá. En infraestructura. mm, no, no sabría decirte, Mónica. Creo que me vas a responder después. Ok. Mira, para complementar la idea del commit implícito, Ujú. yo acá estoy agregando una excepción. La podemos controlar como agregando un logger o como mejor la veamos. Pero como vieron, esto, si yo envío este bloque, me va a dar excepción, ¿no? Entonces automáticamente esto ya está haciendo un rollback, ¿ok? Porque aquí yo tengo una excepción. Pero lo bonito que sería para mostrarle al usuario sería controlarla, ¿no? Entonces aquí en vez de null podríamos poner nuestro mensaje más amigable hacia el lado del usuario y controlar esta excepción, ¿no? Entonces si yo ejecuto este bloque, por más que esto me dé excepción, está cayendo aquí en esta excepción de loaders y me dice que se ha ejecutado satisfactoriamente, ¿no? Porque ya estoy controlando la excepción. Ok, Entonces, de esta misma forma también podrían controlar cualquier excepción que se envíe a través de Reasonable SQL. listo. Aquí en el chat les acabo de compartir la URL para que puedan suscribirse como tal si quieren al Office Hours o para que puedan ver la grabación de esta o sesiones anteriores que hayamos tenido. También pues van a encontrar las sesiones futuras que hemos planeado. Entonces recuerden que el 25 de marzo tenemos un workshop y se llama Creando una prueba de concepto con Apex utilizando el servicio de Apex. Entonces, si ustedes quieren probar el servicio de Apex o quieren tener acceso a una cuenta de Oracle Cloud, lo pueden hacer, es totalmente gratis, no van a tener que ingresar sus datos de tarjeta de crédito si asisten al workshop, ¿ok? Entonces, pues hay muchas más preguntas, Ángel. Realmente creo que había hay mucho interés sobre este tema y bueno, igual si tienen una pregunta en particular, pues ya conocen mi correo electrónico y me pueden escribir para ayudarles con esas preguntas específicas que tienen sobre
REST SQL o sobre ORDS. ¿Vale? Muchísimas gracias, Ángel, por la presentación. Aquí igual hay muchos mensajes que te dicen que la presentación fue excelente. Y muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos entonces el 25 de marzo con el workshop. Gracias. Saludos. Ok, gracias a todos. Gracias, Mónica, por la invitación. Chao. Bye.